bienvenidos a su programa Entre Juristas, el programa oficial del Colegio de Abogados de Honduras. Este programa que tiene como objetivo brindarle esa orientación jurídica a usted, amable amigo que nos sintoniza a través de la señal de Cubo TV. En esta ocasión me encuentro con el abogado invitado, el abogado Mauricio Rosales. Abogado, bienvenido al programa Entre Juristas. El abogado Mauricio, quien es experto en derechos humanos, y justamente ese es el tema de hoy, derechos humanos. Y abogado, quisiera comenzar a interrogarle diciéndole cuáles serían esos organismos o jurisdicciones en las cuales se hace valer los derechos humanos aquí en Honduras. Bien, vamos a partir diciendo, ¿verdad?, de que los mecanismos legales del Estado de Honduras ya los ha instruido dentro de su propia Constitución. Es importante que mencionemos que tenemos tanto mecanismos internos como mecanismos internacionales. Como mecanismos internos, por ejemplo, podemos utilizar la tutela directa, que en este caso sería las acciones de amparo o las otras garantías constitucionales como habeas corpus o habeas data. Aquí en este punto, ¿verdad?, es importante hacer una diferenciación entre lo que es protección directa y una protección indirecta al derecho fundamental. Porque ciertamente, ¿verdad?, todo nuestro ordenamiento jurídico secundario, llámese jurisdicción civil, jurisdicción penal y la jurisdicción de lo mismo laboral, ¿verdad?, estas, digamos, jurisdicciones tutelan de manera indirecta los derechos, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, en la jurisdicción penal, que se ventilan las protecciones del derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y dependiendo de la tipología del delito, ¿verdad? O bien podemos tener, digamos, jurisdicción en lo civil, ¿verdad?, que tutela indirectamente el derecho a la propiedad. Ahora bien, en este punto, ¿verdad?, es importante indicar que la jurisdicción directa de la acción de amparo, que es la que se ventila ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, tutela directamente los derechos fundamentales cuando ha existido un acto vulneratorio por parte de una autoridad estatal, ¿verdad?, llámese diputados al Congreso Nacional, jueces de las distintas jerarquías del Poder Judicial, o bien cualquier autoridad dentro del territorio nacional. Incluso aquellos entes privados con que tengan una facultad, ¿verdad?, delegada de concesión o de un contrato válido autorizado por la autoridad estatal. Ahora, abogado, usted habla de tres garantías constitucionales: el habeas data, el habeas corpus y el amparo. Pero precisamente, ¿qué es un amparo, abogado? Ok, el amparo ciertamente es un mecanismo, una garantía constitucional, ¿verdad? Es un medio por medio del cual yo puedo hacer valer mi derecho para que la autoridad controle un acto anómalo, ¿verdad?, dentro de la misma administración o dentro de justicia o dentro de la misma sustanciación de un caso, ¿verdad?, para que en caso de que exista una vulneración se me restituya a mí el derecho. Entonces, podríamos decir que el amparo ciertamente es un medio o digamos, digamos, ese transporte para poder alcanzar la tutela de ese derecho fundamental en concreto. Ahora, abogado, ¿en qué casos precisamente se puede utilizar el amparo? Uno, como ciudadano hondureño, dice: quiero expresar mi garantía constitucional de amparo. ¿En qué casos los puedo hacer precisamente? Bien, es importante mencionar que la Constitución establece en su artículo 183 que procederá la garantía constitucional de amparo contra cualquier resolución, acto o hecho realizado por cualquier autoridad estatal o autoridad pública, ¿verdad? Llámese, como les decía, ¿verdad?, policías, jueces, incluso los mismos diputados o cualquier secretario de Estado. A su vez, ¿verdad?, la Ley sobre Justicia Constitucional extiende este marco de legitimación pasiva o de procedencia de la acción de amparo, que en este caso, ¿verdad?, podríamos incluir a los entes de derecho privado que han adquirido una, digamos, facultad de orden público por razón de que se les ha delegado esta facultad en virtud de una concesión, de un contrato o de cualquier otra resolución válida. De manera pues que podríamos decir que la acción de amparo procede actualmente no solamente contra los actos de la autoridad estatal, sino también contra entes particulares a los cuales se les haya otorgado esta facultad de orden público. Excelente, abogado. Y justamente a usted, amigo que nos está sintonizando ahorita totalmente en vivo
a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana a través de Cubo TV. Ya puede realizar sus consultas tomando su teléfono y marcando el número 22 39 30 07 o escribirnos a los números de WhatsApp 94 37 56 17 y 94 37 5600 para realizar todas sus consultas, ya que aquí totalmente en vivo y totalmente gratuito también vamos a estarle brindando esa orientación jurídica que usted necesita. Abogado, estamos hablando del amparo, pero ¿qué criterios rigen en un juicio de amparo, abogado? Bien, sobre los criterios en sí, podríamos hablar de dos vertientes, ¿verdad? O de dos elementos o de dos aspectos. Lo primero, que son los principios sobre los cuales se erige, ¿verdad?, este juicio de amparo, y posteriormente los criterios, ¿verdad?, sobre los cuales debe de reunir mi escrito de acción de amparo para que pueda ser tomado y admitido ante una corte para el ejercicio del control de constitucionalidad. Lo primero de ello, ¿verdad?, es importante decir que la acción de amparo, como su finalidad, lo hemos mencionado, es tutelar derechos fundamentales, se erige sobre principios como, por ejemplo, la celeridad, la prelación, ¿verdad?, y el debido proceso, ¿no?, que estamos hablando que es una garantía que debe ser tramitada con preferencia a cualquier otro trámite legal. Porque aquí lo que se está tratando de proteger, más allá de ser un derecho, ¿verdad?, humano, un derecho fundamental, es la dignidad del individuo. Entonces, esos principios son sobre los cuales se erige el procedimiento. Por ahí, por ejemplo, tenemos también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido en esta tarea de aportar ciertos principios sobre los cuales se debe construir una correcta garantía constitucional de amparo. Abogado, ahorita le voy a interrumpir porque tenemos llamadas de Cerro Grande. Buenos días. Buenos días, Cerro Grande. Estoy felicitándole por su programa, que es muy interesante. Y muchas gracias. También deseo hacerle una consulta al abogado. Con mucho gusto. Fíjese que yo he tenido varios problemas. Soy maestra, ¿verdad? Y he trabajado con la Secretaría de Educación. Y yo he puesto, así como quien dice, demandas a la departamental, porque a mí me sacaron del Instituto del Bosque el director diciendo que yo no tenía derecho a seguir en el instituto porque él me sacó 3 días del diario administrativo junto con la subdirectora un fin de semana. Y a un lunes que yo me presento me dijeron que no, que yo ya estaba fuera del sistema, porque ya que fuera la departamental. Pues voy a la departamental y en la departamental me dijeron que no, que yo estaba castigada y que me mandaban ya no para el Instituto del Bosque, sino que me fuera a presentar a la departamental en tal fecha. Me dieron una fecha y ahí que me mandaban castigada para el Centro de Educación Básica Ramón Cálix Figueroa en Arcieri. Entonces, estando allá, mi papá se me enfermó en el 2017 y pedí reubicación. Pues la licenciada Marixa Maldonado supuestamente me dijo que me viniera para el Instituto Mary de Flores, y me he venido al Instituto Mary de Flores y me castigaron por 6 meses, me congelaron mi plaza en la Secretaría de Finanzas. Y no sé con qué intención me congelaron mi plaza, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta de eso, me dijeron que no era que me la había congelado el abogado Chinchilla, porque eso fue por medio de abogados. Entonces, sino que yo estaba castigada por 6 meses por haberme venido del Pantanal, cuando yo les había hecho una solicitud y les di incluso hasta documentación. Les pedí el oficio y me dijeron que me lo iban a dar con la distrital, porque incluso con la distrital de ahí del Pedregal fui con ella y se comprometió la licenciada Marixa Maldonado con ella a darme el oficio, mandármelo con la distrital. Entonces yo confié en ellas, por esa confianza yo quedé así. Ahora estoy con una incógnita, porque supuestamente a raíz de ese castigo, hasta ahora en noviembre
se me vence el plazo de estar en el Instituto Meri de Flores como asistente de taller de hogar. Entonces no sé qué me corresponde a mí. Yo ya fui a los derechos humanos, ya fui al Ministerio Público con los abogados y ahora no sé qué hacer. Quisiera saber si puedo acudir a los derechos internacionales o la OIT, ¿verdad? Que también es la del trabajo, porque yo ya no sé qué hacer, estoy desesperada y yo deseo mi trabajo. Bien, muchas gracias a esta profesora que nos acaba de dar esa comunicación. Abogado Mauricio Rosales, en el caso que ella nos plantea, ¿cuál sería esa orientación que ella debería de tomar? Bien, ella menciona dos puntos muy interesantes. El primero de ellos, ¿verdad?, es que ella ha sido, ¿verdad?, en este caso perjudicada, ¿verdad?, según la versión, de una serie de actuaciones, ¿verdad?, sancionatorias en su contra. Es importante mencionar, ¿verdad?, que yo tengo, para poder acudir a instancias internacionales, que agotar por principio general los recursos o mecanismos legales internos. Eso incluye, pues, lo que estamos hablando el día de hoy, la misma acción de amparo. Sin embargo, yo no accedo directamente a la acción de amparo. Yo tengo que buscar las vías judiciales para impugnar, en este caso, estas sanciones que le han impuesto a ella. Si a ella le han impuesto este tipo de sanciones, ¿verdad?, yo tengo que poner, en este caso, ¿verdad?, voy a hacer una demanda en el juzgado laboral, porque aquí estamos hablando de una tutela indirecta. O bien, si son actos administrativos, en lo contencioso administrativo para impugnar estos actos, ¿verdad? Porque no es el hecho de que a mí me sancionen y que voy a continuar con esa sanción. Yo tengo mi derecho a la defensa. Si yo considero que esa sanción es contraria a mi derecho, yo puedo ejercer también mi derecho a impugnar esa decisión ante autoridad competente. Por eso es importante saber, ¿verdad?, si la sanción de la que ella está hablando, bueno, que yo estoy seguro que nos está escuchando, ¿verdad?, que si provino de una autoridad estatal, se puede impugnar. Si estamos hablando ya de que las actuaciones han sido reiterativas y no se ha logrado resolver, ¿verdad?, ante la máxima autoridad, en este caso de educación, ¿verdad?, según proceda esta sanción por parte de la autoridad administrativa, yo entonces ahí sí podría alegar un derecho, ¿verdad?, fundamental ante una instancia competente que sería la jurisdicción del amparo o de la jurisdicción de lo constitucional. Una vez que yo he interpuesto esta acción de amparo, por ejemplo, y me la deniegan, entonces o me sale favorable, ¿verdad? Pues si me sale favorable tengo que esperar la ejecución, ¿verdad? Si no es efectiva la ejecución o me resuelven denegándome la acción, entonces yo ya estoy habilitado para poder acudir a instancias internacionales. La única diferenciación que ella mencionaba, ¿verdad?, tanto la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas OIT, y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, la diferenciación entre estos dos es que uno tutela directamente el derecho al trabajo, ¿verdad?, y que forma parte de un organismo internacional como la ONU, y la Corte Interamericana y la Comisión, por supuesto, pues forman parte de este sistema regional de derechos humanos que también tutela el derecho al trabajo. Sin embargo, ¿verdad?, para que yo pueda acceder ante la Corte Interamericana tengo que pasar primero previamente por el trámite ante la Comisión Interamericana. Y ciertamente, ¿verdad?, el requisito esencial para que yo pueda demandar ante instancias supranacionales es que tengo que agotar los mecanismos internos, ¿verdad? Entonces, la sugerencia aquí es, ¿verdad?, que dependiendo de las circunstancias mucho más detalladas del caso, si ella está siendo víctima de sanciones que considere injustas, ¿verdad?, hay que impugnarlas ante la autoridad competente. Excelente, ahora vamos a otra llamada desde Choloma. Buenos días. Sí, a los buenos días. Sí que tengo una consulta al abogado. Quería saber, mire que los papeles están a nombre de mi papá, pero tenemos un problema. El problema es que él es muy bolo, un señor bolo, demasiado. Entonces busca muchos problemas. De hecho, ha agarrado machete. Y yo ya soy mayor, pero todavía no me he casado, todavía vivo en la casa de ellos. Y él al final los corre, ¿va? Entonces hemos hecho una vida, ya son 30 años. Y no sé qué me aconseja el abogado. ¿Papeles de qué tipo? De la propiedad.
Ok, entonces aquí estamos hablando de un conflicto meramente civil. Yo tengo que ver, ¿verdad? Si las escrituras, mire, es importante aclarar también, ¿verdad? Que si las escrituras simplemente están en poder de una persona, esto no modifica la condición del derecho de dominio. Para que me puedan, como dicen, cambiar el dominio, yo tengo que realizar un documento traslaticio de dominio. Llámese compra-venta, llámese donación, ¿verdad? O cualquier otra escritura pública, ¿verdad? Que esté concebida como traslaticio de dominio y registrarlo en el Instituto de la Propiedad. De manera pues que si él unilateralmente solamente ha tomado las escrituras públicas y las tiene y no las quiere dar, ¿verdad? No es como que le puede quitar la propiedad, ¿verdad? En ese punto. Para ustedes recuperarlas, bueno, existen, digamos, mecanismos en donde ustedes pueden buscar al notario, por ejemplo, y que les extienda nuevamente, ¿verdad? Una copia de la escritura pública, ¿no? No, es que la escritura yo la tengo, los papeles están a nombre de él, es una escritura de que ya se le sacó, pues. Ajá. Ya la escritura está a nombre de él, solamente que como, o sea, él viene bolo y empieza a hacer relajo, entonces lo que yo quiero es ver, que pues, yo no le peleo, como le digo, porque estoy bien claro que como él dice que la propiedad fue una herencia que le dejó el papá, entonces, y nosotros la estamos quitando, en ningún momento yo eso. Entonces yo lo que quiero es una asesoría. ¿Dónde puedo ir yo para un asesoramiento para ver qué puedo hacer? Bien, sobre ese punto, ¿verdad? ¿Qué exactamente desean ustedes con la propiedad? Mire, realmente lo que yo quiero es, bueno, si se pudiera, es que la mitad me quedara porque la casa la hizo mi mamá. Que por lo menos la casa, el pedacito, no me importa lo demás. Ok, en ese punto entonces hay que analizar, ¿verdad? Si ustedes lo podrían declarar en caso de que él manifieste ciertos incapacidades, ¿verdad? Que lo declaren incapaz para que la administración de ese bien inmueble, ¿verdad? Pase a favor de una persona. O bien, dependiendo si ellos... Los impuestos yo los voy pagando. Ok, si ustedes lo que quieren es hacer que el dominio se traslade a otra persona, ¿verdad? Tiene que hacerse o por donación o por compra-venta, ¿verdad? Pero en este caso, si por ejemplo ellos están casados, tanto su mamá y su padre están casados, ¿verdad? Y ellos, dependiendo, ¿verdad? Al momento de la constitución de su matrimonio, si establecieron un régimen económico de comunidad de bienes... Entiendo. Pero no están casados. Ah, no, entonces en ese caso no. La propiedad le pertenecería a él y ahí la única, digamos, momento en que se podría trasladar el dominio de esa propiedad sería a través de una escritura pública autorizada por un notario, ¿verdad? De compra-venta o donación. Perdón, sí, compra-venta o donación. ¿Tendría que ir él? Sí, tendría que ir él, ¿verdad? Porque él es el titular de la propiedad. Por ejemplo, sacarle yo nuevo documento. Salvo, o bien puede ser, ¿verdad?, de que ante un notario también el señor otorgue un poder de representación a favor de una persona para que esta persona realice actos en representación de él y tiene la misma validez jurídica como que fueran actos realizados por sí mismo, que en este caso sería el señor. ¿Dónde puedo ir para asesorarme mucho más mejor aquí en Choloma o sea en San Pedro? Bueno, tengo entendido, ¿verdad?, es que pues puede acudir a bufetes, bueno, en este caso consultorios que prestan sus servicios de forma gratuita, ¿verdad? Tengo entendido que las universidades, ¿verdad?, la Autónoma de Honduras y UTH también tienen sede ahí en San Pedro Sula. Entonces, en caso de que no se tenga la capacidad económica, puede acudir a estas, digamos, instituciones académicas que con el mayor de los gustos le pueden recibir. Un asesoramiento más que todo. Así es, un asesoramiento también y para que usted, así como dicen, con documentación en mano, pueda también darles con mucho mayor lujo de detalles el caso en específico. Exactamente. Ok, buenos días. Le habla, bueno, de aquí de Choloma, una aldea de la Justosa, más que todo, pertenece al Choloma. ¿Cómo dice? Disculpe, no le escuché lo último. Bien, muchas gracias a nuestro televidente por su comunicación desde Choloma. Vamos a otra llamada desde el Carrizal. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Yo quiero hacerles una consulta y a la vez hacer una denuncia. Yo trabajaba en una empresa de seguridad
y ellos me despidieron el 31 de diciembre. Entonces me retuvieron todo el pago del mes de diciembre y hasta la fecha no me han pagado. Yo llego a la oficina, solo son evasivas y nunca me solucionan nada porque dicen de que ellos dependen de San Pedro Sula, hasta la oficina de recursos humanos. Entonces, la empresa se llama Top Star, entonces es la misma Millennium, y los dueños son don Henry Arias y Kevin Josué Mejía Arias, ellos son los dueños. Entonces, se han negado a pagarme mi sueldo el mes de diciembre y mis derechos que me corresponden. Yo tengo 4 años de trabajo, tenía 4 años de trabajar para la empresa. Ahora no sé qué hacer. Ellos me despidieron verbalmente y yo tengo que llevar mi inspector del trabajo para constatar el despido verbal, pero después no sé qué hacer. Supongo que debo de demandar. El asunto es de que me tienen sin salario y estoy en una situación bien difícil. No sé qué hacer en realidad. Bien, muchas gracias a nuestros televidentes del Carrizal que nos da esa comunicación. En este momento le vamos a dar esa orientación de qué puede hacer. Abogado Mauricio Rosales. En este caso, ¿verdad? Como él está hablando de que fue un despido verbal, pues ya ha agotado, como dicen, el primer paso. Hablar con un inspector del trabajo para que certifique y dé fe de que este despido fue realizado efectivamente. Lo siguiente que él puede hacer, ¿verdad? Corresponde demandar en el juzgado, en este caso de letras del trabajo, ¿verdad? Lo que suele utilizarse, ¿verdad? A veces para ahorrar esa dilación, ¿verdad? En un proceso judicial y ese esfuerzo procesal, es realizar conciliaciones en la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Y Seguridad Social. Él puede acudir a las instalaciones, ¿verdad? Solicitar los servicios de un conciliador y, ¿verdad? Llegar a una solución alterna a esta controversia, sin necesidad de tener que acudir a instancia judicial. Con esto él interrumpe algo muy importante que es el plazo de prescripción, ¿verdad? Desde el momento en que él es despedido y que se da o que se constate el despido, en este caso verbal, él cuenta con 2 meses para demandar al patrono en la jurisdicción del trabajo para que pruebe su justo despido, para que el patrono pruebe su justo despido. Entonces, esta es una actividad, digamos, procesal que también el interesado debe estar pendiente, ¿verdad? Porque si le prescribe el derecho, pues libera al patrono al pago al menos de las prestaciones laborales, no así de sus derechos adquiridos. Entonces la recomendación sería lo primero, ¿verdad? Que él acuda a la Secretaría ahí del Trabajo y traten de llegar a una conciliación para efectos, ¿verdad? De que le favorezca a él y no tenga que ese desgasto procesal en el juzgado del trabajo. Si eventualmente pues no se logra llegar a ningún acuerdo conciliatorio, ¿verdad? Entonces lo que corresponde es demandar en los juzgados de letras del trabajo, ¿verdad? Todas las prestaciones laborales. Y a nuestro televidente remarcarle a él que está en el plazo todavía para poder realizar la acción correspondiente, para él poder resultar favorable de su situación. Vamos a otras 2 llamadas desde la Cerro Grande y después a Choluteca. Cerro Grande, buenos días. Muy buenos días, abogado. Buenos días. Abogado, fíjese que yo les tengo una consulta. Yo tengo un hijo preso. Fíjese que él está detenido desde el año pasado, en agosto. Resulta que el año pasado se llevaron el expediente de él, de aquí de los juzgados, para la Corte de Apelaciones. Y no lo han vuelto a traer por una dichosa apelación que metió una abogada privada que le teníamos. Y la verdad, abogado, que él es primera vez que está preso, él no tenía antecedentes penales. Y yo quiero saber en ese caso qué se puede hacer, porque ya vamos sobre 8 meses que el expediente está en la Corte de Apelaciones y no lo han trasladado para aquí. Bien, aquí, ¿verdad? Habría que esperar la resolución de la Corte de Apelaciones. Porque estamos hablando de que él ahorita actualmente está con una medida cautelar que, si está recluido, asumo que es la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, si ya, ¿verdad? Estamos hablando de que la prisión preventiva se extiende por más del plazo establecido en la ley, ¿verdad? Que son 2 años y su, digamos, extensión extraordinaria, que serían 6 meses más. Estamos hablando de que si él sigue recluido 2 años, 6 meses, entonces ahí sí se podría acceder a una garantía constitucional, que sería el habeas corpus, ¿verdad? Y solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que, ¿verdad?, considere
que este periodo de durante excesivo, el que él ha estado de prisión preventiva, pues se considera como, ¿verdad? Ya una detención arbitraria, ¿no? Una medida arbitraria, puesto que ha extendido, ¿verdad?, el periodo legal por el cual ha sido otorgada. Sin embargo, ¿verdad?, de acuerdo a las particularidades del caso que usted nos expone, ¿verdad?, en este caso habría que esperar la resolución de Corte de Apelación. Ok, muchas gracias, abogado. A la orden. Muchas gracias a usted por su comunicación. Ahora vamos a Choluteca. Buenos días. Buenos días, abogado. Buenos días, caballero. Quiero hacer una consulta. Fíjese que tenemos una demanda en una institución del Estado por un reajuste de prestaciones. Le llevamos 5 años y el abogado que nos lleva la demanda nos ha dicho de que la empresa presentó un recurso de casación. Entonces, la pregunta es si hay posibilidades de ganar la demanda. Bien, las posibilidades ciertamente tendríamos que definirlas de acuerdo a ver primero el expediente, ¿no? Sin embargo, de acuerdo, habría que ver la sentencia de casación, ¿no? Porque si se interpuso el recurso de casación, la sentencia todavía no ha adquirido la firmeza necesaria. Entonces, ahí sinceramente no le podría dar una respuesta concreta porque no tengo los elementos suficientes, ¿verdad?, para de análisis, ¿verdad?, para poderle decir si una probabilidad de éxito del caso. Tal vez nuestro televidente de Choluteca vuelva a llamarnos para poder ser un poco más profundo y exponer su caso y así orientarle de mejor manera. Vamos a otra llamada de la colonia Venezuela. Buenos días. Sí, abogado, muy buenos días. Buenos días. Le tengo una consulta. Con mucho sí, gusto. Abogado, muy buenos días. Le tengo una consulta. Y fíjese que mi hijo se dejó con la esposa de él. Tuvieron una niña y fíjese que la esposa de él no se la quiere prestar ni para traerla donde la abuela. Bien, en ese caso, ¿verdad? El padre tendría que, si la madre no le deja ver al menor, ¿verdad?, el padre tendría que interponer una demanda por régimen de comunicación en los juzgados de letras de familia, ¿verdad?, solicitando, ¿verdad?, al juez de que establezca un régimen de visitas entre el padre y la menor, ¿verdad?, que la madre deberá de respetar. Entonces ese sería como la vía procesal, ¿verdad?, y la demanda correspondiente que debe de interponer la persona que nos acaba de llamar. Bien, vamos a otra llamada de la colonia Kennedy. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amable televidente. ¿Quiere realizar Sí, buenos días. consulta? Fíjese que yo trabajo para una empresa multinacional. Y es que, bueno, yo tengo 11 años de trabajar en la empresa. Y nos han dicho, ¿verdad?, que a partir de este año, nosotros, si nos llegan a despedir, la mitad de las prestaciones van para el RAP. ¿La mitad de la empresa? ¿Mande? ¿La mitad de la empresa, dice? No, si nosotros llegamos a tener un despido, si ellos nos despiden, nos van a quitar la mitad de las prestaciones y la mitad de las prestaciones van para el RAP. Y que cada año va a ir aumentando, al final nosotros ya no vamos a percibir prestaciones, pues nosotros ya vamos a trabajar solo por trabajar sin los derechos de las prestaciones. Entonces yo quería saber qué tan cierto está eso en la ley, ¿verdad? Que ya no vamos a recibir si no son las prestaciones pasan para el RAP y hasta que tengamos una edad de 65 nos van a dar ese dinero como un fondo y realmente nos están tocando todas nuestras prestaciones. Ok. En ese punto, ¿verdad?, es importante aclarar de que en caso de que ustedes los despidan, ¿verdad?, ustedes tienen derecho a que se les paguen sus derechos adquiridos. Los derechos adquiridos implica 13º mes, 14º mes, vacaciones, ¿no? Y en caso de despidos injustificados, lo que ustedes pueden solicitar en este caso es auxilio, el auxilio de cesantía.
La prestación que están mencionando ellos se refiere a el beneficio de jubilación, ¿verdad? En este caso es administrado por el RAP. Entonces no es como que en caso de despido ustedes les van a mandar todo el dinero al RAP, no. La cosa no es así, o sea, realmente lo que se debe de hacer al momento de la cancelación de un trabajador es el pago de todos sus derechos, ¿verdad? Que conforme a la ley le corresponden. Porque el beneficio, en este caso de seguridad social que estamos hablando, y que sería el beneficio de jubilación, ¿verdad? Es algo totalmente autónomo y diferente a las prestaciones laborales, ¿verdad? Que podrían ser afectados ustedes. Así que esta medida no es, como dicen, que el patrono la tendría que tomar. Excelente. Vamos a otra llamada de Santa Rosa de Copán. Buenos días. Bien, colgó su comunicación. Abogado, desarrollando el tema, hemos visto que hay varias personas que pueden utilizar estas garantías constitucionales en los casos concretos que ellos nos decían. Y solo para remarcar, ¿cuál sería esa garantía constitucional o cómo podríamos describirla de la habeas corpus? Por ejemplo, todas las llamadas que nosotros hemos recibido tienen un alto contenido de derecho fundamental, porque son tutelas indirectas al derecho fundamental. Por ejemplo, la persona que nos llamó sobre el que su hijo estaba recluido, ¿verdad? Estamos hablando de una protección del derecho a la libertad o incluso de la misma integridad física del individuo. El que tenía, por ejemplo, el problema del régimen de comunicación es su derecho a la familia, ¿no? De poder convivir con el menor. Incluso ahí también hay una protección del derecho del niño de poder tener una comunicación con su padre, ¿verdad? Entonces, todas estas preguntas ciertamente tienen, ¿verdad?, un alto contenido indirecto de protección de derechos fundamentales. Ahora, respecto al habeas corpus, ¿verdad?, ya se sabe que también es dentro de la doctrina constitucional es denominado también como el amparo, ¿verdad?, de la libertad o el amparo de la integridad corporal. Porque nuestro sistema constitucional, ¿verdad?, hace una gran diferenciación entre la acción de amparo y habeas corpus, ¿verdad? Y la diferencia por la tutela especializada que da el habeas corpus, que en este caso, ¿verdad?, sería solamente para tutelar la integridad física de una persona que, ojo, tiene que estar detenida o recluida, ¿verdad?, en prisión preventiva o en un centro penal. Para proteger la integridad física de la persona de que no sea víctima de cualquier tipo de tortura, cualquier tipo de trato inhumano, degradante o, ¿verdad?, afecto a su integridad física. Y asimismo, ¿verdad?, protege las detenciones arbitrarias o ilegales. Y en este punto hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Una detención ilegal es cuando se realiza fuera del marco no autorizado por la ley. Y una detención arbitraria es, como el caso que yo mencionaba, ¿verdad?, cuando extiende, ¿verdad?, la prisión preventiva o la misma detención judicial se extiende por más del periodo establecido en la ley. Deja de ser, ¿verdad?, legal esa detención, que en un principio sí lo fue, ¿verdad?, y pasa a ser arbitraria. Entonces esta tutela, digamos, del habeas corpus es una tutela especializada sobre dos derechos en específicos que son la libertad personal y la integridad corporal de la persona. Y el derecho o la garantía constitucional de amparo pues tutela todos los demás derechos consagrados en nuestra Constitución. Excelente, vamos a llamada desde La Ceiba. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bien, se cortó la comunicación. Les instamos a todos nuestros amables televidentes de que continúen llamándonos a los números 2239-3007 o escribiéndonos a los números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600. Bien, abogado, ya hablamos de dos garantías constitucionales, el amparo y el habeas corpus. Ahora hablemos del habeas data. ¿Qué es el habeas data? Ya sabemos que el habeas corpus es para la integridad física de la persona, lo podemos resumir de esa manera. En cambio, el amparo es todos los derechos que engloba la Constitución fuera del habeas corpus y del habeas data. ¿Pero qué es el habeas data? El habeas data es una protección ciertamente de los datos personales míos. Saber qué es, por ejemplo, cómo la están manejando una institución. Abogado, le voy a interrumpir porque tenemos llamadas de Santa Rosa de Copán. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí. Yo quería hacerle una consulta que cuando yo me junté con mi ex marido, él ya tenía un hijo mayor.
un niño, pues, pero ya es mayor. Y él dice que tiene derecho a lo que yo tengo. Yo quiero hacerle esa consulta a usted si él tiene derecho. O sea, yo tengo casi 40 años, como 37 años de estar con mi marido y tengo 6 hijos con él. ¿Y están casados? No, casados no estamos, unión libre. Ok, entonces en ese punto, ¿verdad? ¿Quién le está diciendo a usted de que tiene derechos sobre cosas suyas? Sí, el muchacho que ya es mayor de edad, que tiene como 40 años, que él pide herencia y solo tengo yo mi casita donde vivo, nada más. Ok. Sobre ese punto, ¿verdad? En este caso, este muchacho, o este señor, ¿verdad? Ya, mejor dicho. Sí. Tendría solamente derecho sobre su padre, ¿no? Porque es el que fue reconocido por él y que está fuera dentro de este vínculo de unión, de hecho, entre usted y este señor, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que tiene derechos sobre herencias o propiedad de su persona, sino que sobre los de su padre, ¿verdad? Sí. Porque eventualmente, es importante mencionarlo, él está inscrito en el Registro Nacional de las Personas y tiene un registro de una madre y un padre, y eventualmente, pues, lo puede saber, la madre no es usted. Entonces, como usted no es la madre, pues por razones lógicas, estamos hablando de que él no tiene derecho sobre usted. Sí. O podría tener derecho sobre usted. Pero como el papá dice que él no le va a dejar nada, dice, porque como ha sido algo malcriado con él, y entonces dice que él no le va a dejar nada a él, que el poquito que hay es mío. Bueno, ahí en esas circunstancias, ¿verdad? Estamos hablando de lo que se pueden decir y lo que puede generar efectos jurídicos. Ciertamente efectos jurídicos no puede generar alguno sobre algún tipo de propiedad o algún tipo de bien o algún tipo de beneficio de usted, ¿verdad? Porque usted no tiene obligación respecto a él, ¿verdad? Entonces, aparte de que él ya se ha emancipado legalmente, ¿verdad? Entonces, él ya es mayor de 21 años y él desde el momento en que se emancipa es, ¿verdad?, independiente, y los padres ya no tienen obligaciones respecto a sus hijos. Salvo, ¿verdad?, en cuestiones hereditarias que sí podrían, ¿verdad?, en caso de que no se deje algún testamento, pues solicitar ese beneficio de herencia, ¿no?, ante un juez. Pero en este caso él no lo podría solicitar porque pues no está reconocido por su persona, no es un hijo procreado por usted. Sí. Bien, agradecemos a nuestra televidente por su comunicación. Hacemos otra comunicación desde Corintio, Guatemala. Buenos días. Sí, buenos días. Fíjese, abogado, que quiero hacerle una consulta. Fíjese que yo tenía una pareja casado por 24 años y tenemos 3 hijos, uno ya mayor de edad de 22 años y una de 12 años y una niña de 6 años. Resulta que mi esposa, bueno, la señora mía, se fue con otra pareja porque yo trabajando acá, eso fue en La Ceiba. Entonces ella se fue, lo saqueó del negocio, lo llevó todo con la otra persona, la pareja que tiene, y dejó los niños abandonados, los dejó, y hace ahorita, va a cumplir 5 meses y regresa hace 3 días y se ha llevado arrestado por la fuerza a la niña y se fue. Y ella, una de las cosas más que graves para mí es que ella la quiere usar la niña como escudo, cruzar México y llegar a Estados Unidos con la niña, porque ella, en la mente de ella, cree que con eso ella puede quedarle allá legal en Estados Unidos. Entonces yo estoy haciendo los movimientos, pero la señora no está estable. Ella está ahorita con la mamá, pero ella no vive ahí, ella vive en un otro lugar con el amante, y ella está haciendo un papel que se está yendo a vivir con la mamá para que los niños crean de que está ahí viviendo, pero ella no es el propósito. Dígame, abogado, ¿qué puedo hacer? Una, que los saqueó, los dejó en la tierra, ella tiene 2 deudas en el banco y nosotros la estamos tratando de pagar, será porque yo soy el esposo, pero no lo ve, para mí, que no lo miro justo todo lo que ella está haciendo, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es saber en qué puedo actuar, yo qué puedo hacer. Una, que yo creo que tengo derecho a que la niña yo la pueda mirar, sé que ella es la madre, pero en el caso de ella, que no está estable, que está así, que un día acá, un día allá, ¿qué puedo hacer yo, abogado? Bien, la pregunta, ¿verdad? Es importante
darle respuesta a dos interrogantes que posiblemente tiene él, ¿verdad? Y que no solamente él, sino que también los demás televidentes. La primera de ellas, ¿verdad?, es que ningún menor puede salir del país sin la autorización de sus dos padres, ¿verdad? De manera pues que ella no es que vaya a tomar a la niña materialmente y llevársela y decir, bueno, nos vamos para Estados Unidos. No. El momento en que ella tiene que cruzar una frontera, ¿verdad?, sea con Guatemala, sea con El Salvador, cualquiera de las dos, ¿verdad?, tiene que acreditar, ¿verdad?, la autorización del padre para que la menor pueda salir del país. Si no, la menor ahí no sale, ¿verdad? Y lo segundo es respecto al trato que él está narrando, ¿verdad?, que tiene en este caso la madre con sus hijos. Lo que podría hacerse, ¿verdad?, dependiendo de las pretensiones, ¿verdad?, podría solicitar la guardia y cuidado para que los menores solamente ahora vivan con el padre, o bien en este caso con un representante del padre, o solicitar la suspensión o pérdida de la patria potestad. Esto es para que la madre, en este caso, por su mala, digamos, conducta e incumplimiento a sus obligaciones o responsabilidades, ¿verdad?, pueda ser privada de estar ejerciendo la representación legal de su menor o de los menores, ¿verdad? Y en este caso que sea únicamente el padre quien ejerza esa representación legal de los menores. Entonces esas podrían ser las dos vías legales, ¿verdad?, que podrían, que podrían utilizarse para tutelar, pues, en este caso los intereses del menor, ¿verdad? Porque aquí, lejos de ser un conflicto entre padres, ¿verdad?, es la protección del interés del menor, ¿verdad?, de que el menor no sea sujeto a esas, digamos, o expuesto a esas condiciones de estrés de tener que emigrar desde muy corta edad, o bien, ¿verdad?, a un maltrato dentro del seno familiar. Bien, excelente. Vamos a otra comunicación. Primero es de Comayagua y después de Jamastrán. Buenos días, Comayagua. Aló, buenos días. Buenos días. Fíjense que yo tenía una consulta que hacerle. Mire, nosotros aquí, ¿verdad?, en el Rosario Comayagua, corren mototaxis. Y nosotros, bueno, habemos 4 personas que compramos mototaxi y hay una organización, bueno, que no tiene personería jurídica y no quieren dejar trabajar las otras mototaxis. Y yo tengo entendido que solo en Santa Rosa de Copán las mototaxis tienen permiso para circular. Y entonces acá y han hecho que el alcalde ponga un número limitado de mototaxis a modo de que no deje trabajar los demás. Entonces yo quería ver qué podemos hacer por eso, porque usted sabe, ya son cosas que ya están compradas, no las podemos ir a regresar, ni modo, tenemos que trabajarlas y yo creo que todo mundo tiene derecho a trabajarlas. Entonces... Bien, en este caso, ¿verdad?, si usted y yo tuvieron la autorización por parte de la Gerencia de Movilidad Urbana, que, si mal no me falla la memoria en este momento, es la encargada de emitir esa autorización, ¿verdad?, de parte para que los puntos de taxi puedan operar. Si ustedes ya tienen esa autorización y hay una empresa un punto de taxis que no está constituido legalmente, ustedes pueden acudir ahí mismo a la alcaldía municipal poniendo la denuncia, pues porque esto ya es un problema sobre la operatividad misma del punto de taxis que fue autorizada por la misma alcaldía. Y se le vulnera el derecho al trabajo a ellos. ¿Sí? Indirectamente, claro, porque ciertamente estamos hablando que, y incluso, aquí ya estamos hablando, y mire qué interesante, Juan, ya estamos hablando de que el acto vulneratorio a ese derecho proviene no de una autoridad estatal, sino que de parte de la actividad que está ejerciendo un particular, porque estamos hablando de un grupo de personas que no está constituido legalmente, pero que está afectando, ¿verdad?, el derecho, ¿verdad?, al
trabajo en este caso libre de la otra persona. Entonces, fíjese que con ese punto, ¿verdad?, me permite a mí también aclarar de que actualmente los derechos humanos o los derechos fundamentales, también conocidos así, no solamente son vulnerados por parte de las autoridades estatales, sino también por parte de los particulares. Usted, yo, una sociedad mercantil, ¿verdad?, o una asociación civil. Entonces, los derechos humanos han adquirido una importancia tal, ¿verdad?, de que se les ha necesitado que se les blinde por razones de que se protege la dignidad humana. Y se ha logrado identificar desde 1954 en el Tribunal Constitucional Alemán, ¿verdad?, de Hamburgo, de que no solamente el Estado vulnera derechos fundamentales, sino también los particulares mismos, ¿verdad? Entonces ese es un dato bien importante que tenemos que saber, ¿verdad? Porque filosóficamente hablando, ¿verdad?, desde el momento en que una persona toma un arma y mata a otra, realmente está cometiendo una vulneración de un derecho humano, ¿no? Está atentando contra el derecho a la vida. Excelente, abogado. Y a nuestra televidente de Comayagua, que ella haga lo que acaba de decir el abogado Mauricio Rosales, acudir, si bien es cierto, a la alcaldía, y si usted tiene permiso de poder estar en la mototaxi o poder emplear la mototaxi, lo puede hacer, ya que es la Gerencia de Movilidad Urbana la que está encargada de otorgar ese permiso y la alcaldía, por decirlo así, de administrar esa zona, sí, o terreno o ese casco urbano en el cual, o la aldea mejor dicho, en la cual ella está radicando. Aló. Sí, aló. Pero es que mire, esta organización ha hecho que la alcaldía haga un compromiso con ellos y que ya no dé más permisos, que ya no permita que más mototaxis operan. Entonces, habemos 4 que la alcaldía no nos quiere dar el permiso. Ok, en ese punto entonces yo lo que tengo que saber es bajo qué circunstancias fue otorgado ese, digamos, limitante. Porque hay que saber algo, existe un derecho constitucional de petición, ¿verdad? Si yo estoy peticionando y a mí la autoridad me niega, ¿verdad?, mi derecho a petición de que se me otorgue digamos, esta operación de este mototaxi, por razones de que ya existe posiblemente un arreglo, un acto administrativo que limita la autorización de mototaxis, hay que ver la fundamentación. Porque si no, entonces estamos hablando de un acto arbitrario, ¿verdad? Y ahí entonces podría ser meritorio, dependiendo de muchas circunstancias, del plazo, etcétera, si impugno ese acto, si presento un reclamo o bien si incluso presento una garantía constitucional de amparo para que a mí esa resolución de la autoridad no me obligue, ¿verdad?, de que me tengo que estar limitando, de que no me otorguen el permiso, sino que esa resolución no me aplique a mí y yo pueda pedir el permiso de operación. Sí, mire, yo me presenté a la sesión municipal del primero y me dijeron que ellos habían llegado a un acuerdo con la asociación de mototaxis a no otorgar más permisos, ¿verdad? Y estos señores han estado sin pagar la tasa municipal solo porque habían otras 2 mototaxis que andaban operando. Entonces ayer hubo reunión con todos los mototaxistas y les dijo el alcalde que si no pagaban, ¿verdad?, que él iba a permitir que circularan más mototaxis, pero anoche se reunieron ellos, me imagino que van a pagar y a nosotros siempre nos dejan fuera y el alcalde no nos quieren dar el permiso para trabajar. Nosotros estamos en toda la disposición de pagar la tasa municipal, pues eso es algo que se tiene que pagar, pero ellos no nos quieren dejar trabajar y usted sabe, les digo yo, uno no es, sino que tiene de repente valor para enjaranarse en unas cosas de estas y para ponerla a trabajar, y que lo dejen a uno de lado y tenerla guardada, y de dónde va a pagar uno el préstamo o el artículo que sacó, imagínese. Y ahí en ese punto habría que ver primero ese acuerdo o ese arreglo del que están hablando, ¿no? Porque si ese arreglo fue, no sé, si fue verbal nada más, no tiene fuerza legal, ¿no? O sea, si fue un acto administrativo, de que se hizo levantamiento de acta y se hizo firma de la misma acta y todo eso, pues eventualmente no se le puede limitar a una persona que solicite un permiso de operación, pues, porque ustedes no están obligados a ser parte, como dicen, de ese monopolio
en este caso de esta asociación de mototaxis que opera únicamente allá y que está restringiéndole a cualquier persona que quiere, ¿verdad?, optar o que quiere poner su mototaxi o su punto de mototaxi, ¿verdad?, para que operen. Ellos no pueden manejarlo todo. Entonces, ahí la verdad, lo primero sería ver bajo qué arreglo. Sinceramente, lo primordial sería bajo qué arreglo, si existe un acta, si solamente fue verbal, o si solamente estamos hablando también de lo que me está diciendo la asociación, ¿verdad? Y no es porque realmente me lo ha dicho la autoridad o la autoridad tiene el documento en sí. Bien, excelente. Y agradecemos a todos nuestros televidentes por su comunicación ya en la recta final del programa. Invitarles a que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana hagan estas preguntas que son tan importantes, ya que tenemos abogados tan buenos dentro del Colegio de Abogados de Honduras como el abogado Mauricio Rosales, los cuales le pueden ayudar o brindar esa orientación jurídica sobre qué hacer en el tema en concreto en el cual usted nos plantea. Abogado Mauricio Rosales, muchas gracias por haber asistido al programa Entre Juristas. Gracias. Y a todos desearles un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que continúen por la señal de QO TV. Estás viendo QO TV.